buen día, amigos, enviándoles a ustedes un abrazo sincero en espera de que este día sea un día maravilloso y productivo para todos. En la tarde de hoy nos convoca un tema que está llamando, bueno, varios temas que están llamando profundamente la atención por su relevancia en la coyuntura histórica a nivel mundial, a nivel nacional y local. Pero quisiera empezar por este dilema que se está dando en esta lucha de las superpotencias a nivel mundial en medio de una pandemia, cosa y hecho que nos permitirá en realidad encontrar situaciones únicas en la historia de la humanidad que se está en este momento disputando y que de una u otra manera pues marcarán el futuro de toda la humanidad. Esta disputa de una China más poderosa que nunca, una presencia en la mesa del poder mundial de una Rusia que está más allá de sus capacidades de influencia tanto económico, política, bélica, se encuentra más dirigida por un líder carismático y que pretende darle ese tono de un país que vuelve a lo que fue en su momento la Unión Soviética, imperialista, etcétera, un perfil muy bajo de la Comunidad Económica Europea, y lo que puede hacer Estados Unidos de la mano de Trump para mantener esta disputa por la hegemonía mundial. Para hablar de esto hemos invitado a un profesor de la Universidad de la SUAY que justamente maneja el tema de geopolítica, es Matías Abad, un analista cuencano que presenta siempre criterios y muy bien fundamentados sobre el tema. Empezando por esta introducción breve, Matías, bienvenido, pues y quisiera conocer cuál es su criterio sobre todo esto que estamos viendo en la actualidad y que mañana no sabemos qué pueda suceder, pero las fichas se las están moviendo ahora todos los días. Bienvenido, Matías. A partir de los diferentes procesos de integración, ¿no? A partir del pacto del carbón y el acero entre Alemania, Francia, Bélgica, y conforme se fue evolucionando el esquema de integración europeo, pues había una Unión Europea que también pasó a ser una potencia, ¿no? Entonces pasamos de una estructura bipolar, es decir, el modelo soviético versus el modelo de Estados Unidos y sus aliados, a una estructura un poco más multipolar con una fuerza hegemónica quizás de los Estados Unidos como el gran director de orquesta, ¿no? de todos estos actores y músicos en el concierto internacional. Sin embargo, lo que usted bien señala, ¿no? Empieza a partir de la década de los 70 a tener un nuevo actor en el orden global, ¿no? Que es la China, una China que había sido muy hermética desde la revolución maoísta y desde la adopción del comunismo y de toda su propia forma de organización económica y política, bajo una lógica mucho más de rol del Estado, con una fuerza especial, ¿no? Y con decisiones sumamente duras como la revolución cultural y demás, ¿no? Que habían hasta cierto punto convertido a este país en algo un poco medio misterioso, ¿no? Porque no había mayor información que se pueda conocer sobre cómo era su dinámica interna. Sin embargo, llega un punto en que la China dice, ok, la forma como vamos a poder crecer económicamente, recordemos que es un país de 1.300 y pico millones de habitantes, por sí mismo es particularmente el doble de toda América Latina sumada, entonces es un continente por sí solo, ¿no? Concibieron que mientras en lo económico, más bien dicho, mientras en lo político se pueda sostener la estructura histórica del partido único y de las políticas que permitían poner en orden hasta cierto punto las diferentes instituciones y ciudadanía, en lo económico más bien convenía en ese momento empezar a abrir la economía al mundo, ¿no? Y de abrir la economía al mundo es cuando China empieza a despegar, ¿no? Empiezan a salir 600 millones de personas de la pobreza a partir de convertirse en un gran taller del planeta, vendiendo bienes, servicios, productos, empezando a hacer algo de tecnología, y hoy por hoy pues vemos que el peso que adquirió China y la fuerza y el poder y la influencia ha sido básicamente por esa decisión de abrirse en lo económico. Sabemos que todavía en lo político es una dictadura, a la larga es un partido único que tiene
muchas decisiones que hasta cierto punto son cuestionadas por la comunidad internacional, pero en lo económico más bien han sabido, incluso gracias a los propios Estados Unidos, ¿no? Que en cierto momento les ayudaron a formar hasta parte de la OMC, ¿no? Entonces, esas decisiones en su momento hacen que sigamos todavía teniendo una estructura multipolar. No se puede tampoco descartar del espectro lo que puede aportar Alemania, el peso significativo que puede tener Francia, el mismo Reino Unido, hasta la misma India, ¿no? La misma India tiene 1.200 millones de habitantes, ¿no? Tiene apenas poco menos de 100 millones de habitantes menos que la China, es también un continente por sí solo, y el resto de países europeos que históricamente han ejercido influencia, ¿no? Entonces hoy hablamos de una estructura multibipolar, todavía con varios frentes y con varios países que tienen incidencia en las decisiones y en la construcción del orden global, pero con dos liderazgos, en este caso de China y de los Estados Unidos. Entonces es un primer panorama. De ahí, puntualmente, lo que usted señalaba de cuál es realmente la fuerza que puede tener China y la fuerza que puede tener Rusia y la fuerza que todavía puede tener los Estados Unidos, y cómo se puede disputar ese liderazgo global. Creo que China ha demostrado algo que quizás en este momento puede incluso superar la propia capacidad bélica o armamentista que siempre era el criterio para evaluar la fuerza de un país, ¿no? Uno decía, bueno, vamos a medir la influencia de un país en función de cuántas armas tiene y de la capacidad de responder a un conflicto, ¿no? Cuando vemos que ahora los conflictos son diferentes, ¿no? Más bien, la resiliencia o la capacidad de superar la pandemia es lo que primero se ha vendido de una China que fue el epicentro de este problema y que ha sabido, especialmente en Wuhan y en otras ciudades que han estado sumamente afectadas, poder responder de forma efectiva a través de construir hospitales en pocos días, cosas que eran impensables hace algunos años, a partir de poder generar sistemas de control de la pandemia a través de inteligencia artificial y de Big Data para saber quién está infectado, quién podría estar infectado, por dónde no tiene que caminar la gente. Es decir, una serie de cosas que, claro, ya el tema de cómo limita eso libertades y cómo se entromete en la vida de la gente es otro análisis, pero ha demostrado que puede responder a las crisis, ¿no? Entonces, quizás empezamos a tambalear un poco con cómo entendíamos esto de ejercer el liderazgo mundial, ¿no? Es aquel que tiene efectivamente la capacidad de destruir o la capacidad de reponerse a las crisis, ¿no? Entonces, desde ahí ha habido también un cambio de paradigma respecto al poder duro, ¿no? Y empieza también todas las particularidades del poder blando, en el sentido de que, bueno, China lo primero que ha hecho es empezar a hacer donaciones de productos, de insumos médicos, de mascarillas, de todo lo que a ellos les ha servido, de tecnología, de todo lo que a ellos les ha servido para poder superar la pandemia. Ha empezado a hacer préstamos, ¿no? Incluso nosotros, del propio Estado ecuatoriano, está a la expectativa de poder recibir un desembolso de, me parece que 2.000 millones o un poco más de millones de dólares del Banco Central chino, ¿no? De la banca china, con el propósito de poder seguir un poco paliando el hueco financiero y el déficit de presupuesto que tiene en este momento el país. Entonces, son acciones de otra índole que también le permiten a un país empezar a tener peso internacional, lo que se llama el poder blando y el poder duro, ¿no? No necesariamente si yo te voy a amenazar, yo tengo este número de armas, sino puedo empezar desde otros frentes a ganar influencia, ¿no? También tiene la iniciativa de la nueva ruta de la seda, que es hasta cierto punto reconstruir ese canal comercial de la China imperial a partir de forjar alianzas en Europa y en otros países para poder hacer llegar los productos chinos a Europa y el Asia. Y tienen también el proyecto del nuevo Made in China, que es algo muy ambicioso en el sentido de querer borrar un poco la imagen de que el producto chino es barato y de mala calidad y sacar un nuevo Made in China, o un nuevo Made in China, que más bien le ponga a China como el fabricante de los productos de calidad, ¿no? Un poco lo que pasó en Japón, ¿no? Si vamos a la década de los 50, el Japón de posguerra, que estaba medio en proceso de recuperar su industria, empezó a copiar, ¿no? Lo que hacía... Copiar y mejorar. Un poco, ¿no? Copiar y mejorar. Sí, bueno, en ese momento Japón, después de la posguerra, era básicamente copiar y sacar lo más barato por la mano de obra. Pero empezó a crecer y a darse cuenta de que la electrónica, la tecnología y la industria podía hacerse bajo sus propios criterios culturales, incluso mejor que en los Estados Unidos y en Europa. Y este rato, pues Japón, si bien ha perdido bastante
territorio, pero cuando hablamos de producto japonés hablamos de alta tecnología y de calidad, ¿no? Con una cosa muy distinta a lo que era hace unos 50, 40 años. Lo mismo quiere apostarle China en el sentido de, ok, este rato estamos bien con el producto barato, pero queremos ir más allá, ¿no? Y vamos a empezar con el 5G y con todas estas nuevas cosas de tecnología que hasta cierto punto están generando ciertos conflictos en Europa. Y finalmente, en el caso de Rusia, yo creo que lo que usted señala es interesante, ¿no? Más allá de un líder muy carismático, una persona que ya está muy afianzada en el poder, porque ha estado muchísimos años, ha sabido jugar con las reglas del juego políticos y mantenerse al frente del país con el apoyo mayoritario de la gente. Pero realmente, si analizamos ya la capacidad económica, incluso hasta la propia capacidad armamentística, no está tan cerca como pareciera de lo que es China y de lo que es los Estados Unidos, ¿no? Es más que nada un líder bastante carismático que ejerce una presión internacional interesante. Ahora, lo que sí es real y lo que sí es un factor que sí le da una ventaja competitiva, por decirlo, a Rusia frente al resto de países, especialmente de Europa, es el tamaño de su país, sus reservas de gas y petróleo y cómo está interconectado todo el sistema de provisión de energía en el resto de países de Europa Occidental. Si el día de mañana Rusia quiere realmente generar un problema en el resto de Europa Occidental, simplemente empezaría a cerrar las llaves del gas y del petróleo y dejarles al resto de países europeos completamente desabastecidos, ¿no? Hay una excesiva dependencia. Si vemos en el mapa, pues Rusia es el país más grande del mundo y está con fronteras con prácticamente toda Europa. Entonces la dependencia que tienen el resto de países de la energía que provee Rusia es sumamente complicada. Y también pues ha habido ciertos también momentos en los cuales Rusia también ha ejercido su fuerza, ¿no? Pero particularmente creo que el liderazgo de Rusia es más un tema de cómo se ha vendido el relato. Yo creo que si vamos a los números y al dato duro y al dato frío y al dato mata relato, creo que Estados Unidos y China están allá arriba, y China con muchas posibilidades de incluso superar. Ya en lo económico, me parece que si analizamos el PIB nominal a precios actuales, me parece que la China tiene en este momento una economía más grande incluso que los propios Estados Unidos. Así es. ¿Y por qué es importante esto? Para que nuestros amigos que nos siguen y nos ven reflexionemos juntos. Porque se vienen en momentos que pueden cambiar las realidades y que depende mucho también de conocer estas situaciones que pasan a nivel del mundo. Elecciones en Estados Unidos el 13 de noviembre y nosotros también vamos a participar en elecciones. Ahora dirán, Ecuador es muy chiquito, no nos importa. Nos importa porque esto es importante ante cómo se va a solucionar esta pandemia, esta crisis mundial, y hacia dónde Ecuador tiene que apuntar como un país proveedor como es su fuerte, como es proveedor de productos agrícolas, de productos de petroleros, etc. Marios. Sí, el asunto es que, por ejemplo, la Unión Europea tiene muchas restricciones cada vez más. Y es algo que llama la atención. Por eso Inglaterra, me parece, sale porque tenía su velocidad con el freno de mano, decía yo, puesto, no le permitía esa dinámica interesante. Si revisamos históricamente la dinámica productiva y la dinámica en la lógica de los ingleses, este mundo sería completamente diferente. En todos los momentos históricos, los ingleses han intervenido y han intervenido con la intención de sacar provecho y beneficio, de manera que la mentalidad de ellos tiene otra lógica que debemos tratar de comprender. ¿Por qué cito esto? A ver, mercados cada vez más complejos como los de la Comunidad Económica Europea nos dejan a nosotros ver a la China como el gran benefactor y a los Estados Unidos como el tradicional mejor socio comercial que ha tenido, aunque a muchos no les guste, pero es así, de nuestra economía.
¿Qué tan influyentes pueden parecer estos momentos o simplemente no pasará nada si Trump no es reelecto o si en el Ecuador tomamos decisiones de seguir votando por gobiernos que son de centro izquierda o de izquierda, que no son partícipes de los acuerdos comerciales? Bien, usted ha señalado algo interesante. Históricamente, nuestro principal socio comercial ha sido, es y casi que será por algún tiempo los Estados Unidos, por varios factores, ¿no? Uno, porque somos bastante complementarios, ¿no? Nosotros producimos, como usted bien señalaba, productos agrícolas, productos primarios que son bastante bien recibidos en los Estados Unidos, y más bien la importación de ese país viene por otras cosas, ¿no? Insumos médicos, tecnología, vehículos, y en este caso bastante consumo cultural y economía digital, ¿no? Aplicaciones y todo el tema tecnológico. Entonces, la mejor relación entre países se da cuando cada uno se especializa en lo que mejor hace, y más bien con eso puede empezar a comerciar, ¿no? Un presidente estadounidense decía, donde hay comercio no entran balas, ¿no? Y efectivamente la Unión Europea no es que empezó siendo un foro político, empezó siendo un acuerdo comercial, en el cual se intercambiaban productos, como decía, el pacto del carbón y el acero, y conforme del comercio empezó la amistad entre las naciones, y eso empezó a fortalecerse y a evolucionar hacia nuevos esquemas comerciales, ¿no? Y vemos por otra parte que los esquemas que han fracasado han sido aquellos que han empezado desde lo político. El caso cercano nuestro es la misma UNASUR, ¿no? Más allá de convertirse en un espacio para criticar al imperio o para medio cuestionarnos entre nosotros mismos del rol de cada país, el rol político o ideológico de cada presidente, no sirvió para nada, ¿no? No se llegó a hacer ninguna propuesta de integración real, ninguna decisión u objetivo común que permita ponernos de acuerdo y avanzar, ¿no? Simplemente fue un foro político y no sirvió para absolutamente nada. Mal que bien, la CAN está ahí ya algunas decenas de años, no ha crecido como se hubiera esperado por los diferentes presidentes que han tenido más que un proyecto, una respuesta ideológica a la integración regional. Entonces, pero ahí está, ¿no? Seguimos todavía teniendo relaciones en una unión aduanera imperfecta, pero al fin y al cabo unión aduanera entre Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia. Entonces, ver a la integración o ver al comercio como un paso hacia lo político, digamos que es una consecuencia, no hay que verlo desde esa dimensión. Yo considero que en este momento sí se ha incrementado el comercio con la Unión Europea a partir del acuerdo comercial que se suscribió hace unos pocos años, y que poco a poco ha ido generando desgravaciones importantes y que ha permitido que muchos productos ecuatorianos estén allá, y a su vez también nosotros hayamos podido traer productos de Europa. Sin duda los Estados Unidos digamos que la participación en nuestras exportaciones e importaciones ha decrecido, pero más es consecuencia de que países como Perú y Colombia, y especialmente Colombia, que produce cosas muy similares a las nuestras, compite con nosotros en banano, compite con nosotros en café, compite con nosotros en cacao, compite con nosotros en flores, ya tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y es más, Colombia, Perú, Chile y México están en la Alianza del Pacífico, y solo el único país dentro del mapa que no está con Costa del Pacífico dentro de este esquema de integración es el Ecuador. Entonces, yo creo que, más bien dicho, yo espero que el siguiente presidente del país aproveche esta coyuntura y más bien siga fortaleciendo el camino que ya se han dado, con el propósito de cerrar un acuerdo comercial tanto con los Estados Unidos, así como el posible ingreso del país a la Alianza del Pacífico. ¿Qué conviene más en el caso de los Estados Unidos? Más allá de lo político, más allá de que nos caiga bien o nos caiga mal el presidente actual, con él ya se ha avanzado, tiene una buena perspectiva, a pesar de que Donald Trump en muchos de los casos en muchos de los casos Donald Trump ha sido reticente a firmar acuerdos comerciales, incluso hizo una revisión del esquema comercial con México,
no ha visto con malos ojos el posible acuerdo que podamos tener Ecuador y los Estados Unidos. Entonces hay un camino, ¿no? Ya hay una estrategia trazada, ya hay acciones concretas que se han dado, así es que si es que es reelecto o reelegido, yo creo que hay muchas más posibilidades de firmar en el corto plazo que si es que gana el candidato demócrata, ¿no? Que quizás, como todo cambio de gobierno, ¿no? Quizás entre con mucha incertidumbre y con mucha discreción respecto a las decisiones del presidente anterior y le ponga un freno, ¿no? Y bueno, ¿qué convendría en nuestro caso? Pues sin duda también un presidente que tenga esa visión de insertar al Ecuador en la dinámica comercial mundial y que genere las condiciones para que eso se dé, ¿no? Si es que no hay seguridad jurídica, si es que no hay estabilidad tributaria, si es que no hay incentivos para la inversión, pues no vamos a poder avanzar con ningún acuerdo comercial y mucho menos vamos a poder atraer inversión directa y mucho menos vamos a estimular la propia inversión de los mismos ecuatorianos que tengan algún tipo de ahorro o algún tipo de interés en emprender y vean que las condiciones no son las más adecuadas. Matías, la situación actual del país en realidad es como muy pocas veces caótica, ¿no? Podemos entrar a hacer descripciones muy pesimistas. Sin embargo, alguien tiene que echar para adelante en este barco en la dirección de la nación, del Estado ecuatoriano. Ahora, hay gente que por prudencia dice, ¿quién se hace cargo ahorita del Ecuador? O está loco, o en realidad tiene una verdadera solución. La situación no permite, en realidad, tomar los riesgos o dejarnos llevar por los vendehumo de siempre. ¿Qué debemos considerar entonces ahora? ¿Cuáles son las características que una propuesta, que sea quien sea la persona que lo presente o el binomio que lo presente, qué es lo que los ecuatorianos debemos valorar en una propuesta para que sea afín a la realidad y que en realidad podamos creer que es seria? Bien, usted al inicio hablaba un poco de los perfiles, ¿no? Bueno, tenemos candidatos de la izquierda, de la derecha. Quizás otra forma de verlo es separar los populistas de los moderados y de los extremistas, ¿no? Populistas tenemos muchos, moderados tenemos pocos, y quizás extremistas, salvo la extrema izquierda, no creo que realmente exista, a pesar de que hay muchas etiquetas, pero no creo que realmente exista una extrema derecha. Pero creo que un gobierno moderado es lo saludable, desde mi óptica, ¿no? Un gobierno moderado que tenga claro el respeto irrestricto a las libertades de las personas, al Estado de Derecho, y desde mi óptica también que tenga una visión de libre mercado, ¿no? Un libre mercado, obviamente, dentro de los criterios razonables al momento de garantizar que se sostenga el estado de bienestar y las prestaciones básicas que tienen que recibir los ecuatorianos, pero que vea al Estado de una manera o que vea al Estado con una responsabilidad, especialmente en tres cosas. Yo creo que en la provisión de salud de calidad, en estos casos especialmente, educación, que se concentre el Estado en mejorar los sistemas educativos en los diferentes niveles, y seguridad en una dimensión amplia, ¿no? En una seguridad tanto en las fronteras para amenazas externas, así como seguridad cotidiana que nos permita al resto pues vivir en libertad y democracia, sabiendo que podemos ejercer nuestra rutina diaria sin tener que estar demasiado temerosos de que nos va a pasar algo. Más allá de eso, creo que, y obviamente las instancias de control y demás, pero más allá de eso, creo que el Estado empieza a desenfocarse, ¿no? Este rato tenemos un Estado que es banquero, que tiene empresas de seguros, que hasta tiene canales de televisión, que tiene bienes de inmuebles, entonces empieza a ser una cosa demasiado obesa, y cuando empieza a ser demasiado grande se vuelve ineficiente y lento, ¿no? Como cualquier ser vivo, ¿no? Si es muy grande, empieza a ser lento y a tener respuestas lentas frente a los problemas de inmediatos, ¿no? Si se aligera el tamaño del Estado, si se aliviana, se puede enfocar en lo realmente importante, ¿no? Y lo realmente importante es lo que no está funcionando. No estamos con sistemas de salud de primer nivel, no estamos con un sistema educativo que realmente responda a lo mínimo necesario,
en muchos casos la seguridad también deja mucho que desear, ¿no? Entonces, yo creo que un candidato moderado, es decir, que realmente tenga claro cuáles son los números que maneja el país, que no ofrezca lo que no se puede cumplir, que sepa, tenga cierta trayectoria que acredite su capacidad de gestión. Tener un gran currículum académico tampoco es garantía de hacer una buena gestión, ¿no? O sea, esto es administración pública, esto es política, hay que tener claro que quien va a dirigir los destinos tiene que tener esas cualidades, ¿no? Más bien aquí creo que ha habido una cierta tergiversación y como gran bandera mucha gente se presenta como apolítica, ¿no? Entonces, aquí se necesita políticos honestos. O sea, la política no es más que el arte, la ciencia y la técnica de poder alcanzar el poder, ¿no? El resto es administración pública, el resto es representación de la ciudadanía y demás, ¿no? Ya una vez en el poder alguien tiene que demostrar que tiene la capacidad para cumplir con las expectativas para las cuales fue elegido. Y creo que por ahí más o menos va el perfil, ¿no? Ahora, si me dice qué es lo que espera la gente, según las encuestas que he leído en algún momento, la gente espera una persona de derecha, en la forma como lo interpreten, ese es otro tema, ¿no? O sea, no sé qué entiende la gente por izquierda o derecha, pero la gente al momento de dibujar su perfil espera a alguien de perfil de derecha, que sea empresario, que sea joven, que quizás eso se opone a los candidatos actuales, obviamente que sea honesto, pero la gente espera un cambio, mayoritariamente, ¿no? Sin duda hay de todos los perfiles, pero eso es lo que mayoritariamente buscan o definen como su perfil ideal, ¿no? Y vemos que más o menos los candidatos que están en este momento, al menos compitiendo a la base dura del correísmo, tienen este perfil, ¿no? Quizás no son jóvenes, hubiera sido una oportunidad quizás bueno, todavía no está descartado para el mismo ex vicepresidente. Todavía hay unas semanas y se podrá dilucidar qué mismo o quiénes mismos estarán en la papeleta. Hay este momento también algo curioso, ¿no? Tan solo 2 binomios se han presentado y personalmente pues creo que tanto Arauz para Correa como Borrero para Guillermo Lasso son perfiles que apuntan a criterios técnicos, profesionales y de una lealtad corroborada por un recorrido de varios años en la cercanía de cada uno de sus binomios. Ya no es el binomio aquel que tenía base social propia que le sume votos para formar esas alianzas que se han venido vendiendo desde hace mucho tiempo y que el Ecuador ha comprado, ¿no? Sino en este caso estos 2 binomios, los 2 únicos presentados, tratan de consolidar eso, experiencia técnica y de alguna manera también pues que tengan el conocimiento sobre asuntos específicos que la patria necesita. Esto es algo que marca una diferencia con elecciones anteriores. Bueno, quizás ahí la precisión es que el binomio es Correa, ¿no? El presidenciable es Arauz, claro. Sino que, claro, yo creo que esa es una estrategia diferente, ¿no? Yo creo que se buscó un perfil bajo, que no le compita mucho a Correa, que llegue a ser hasta cierto punto leal, y más bien ese perfil bajo permita que Correa brille, ¿no? Que sea él el que, mientras le dure su expectativa de ser candidato, porque yo creo que no lo va a hacer, no porque no quiera, sino porque no va a poder, pero al menos sirva para nuevamente cohesionar a las bases correístas, viendo que su candidato está frenteando, que también se ratifique el liderazgo y la fuerza de Correa en su movimiento, como el líder y director de campaña, y quizás apuntarle a que esa cohesión, esa fuerza y esa reavivada de la chispa permita obtener un bloque legislativo razonable, ¿no? Que a la larga creo que ese es su objetivo. En el caso de Guillermo Lasso, que anunció a su binomio, y como usted bien señala, más bien creo que se ha priorizado lo técnico, lo políticamente correcto, digamos, porque a la larga se está buscando ya una persona que se haga cargo del sistema de salud y permita enfrentar de forma solvente la recuperación de la pandemia, quizás no lo electoralmente efectivo, como usted bien señalaba, ¿no? Quizás hubiese habido mejor respuesta electoral si fuera una mujer que represente a un gran sector, ¿no? O un joven que represente a otro sector, no sé, alguien que venga con ideas de economía circular, de reciclaje, de respeto para el medio ambiente, de
el tema de los animales, que son las causas que yo como profesor universitario escucho todos los días, ¿no? Los jóvenes no es que no les gusta la política, les gusta la política desde el activismo, desde el tema de los derechos, desde el tema del medio ambiente, desde el tema de los animales, desde el tema de las políticas orientadas a fomentar a la diversidad y demás. Lo que pasa es que les cuesta mucho dar el paso de las causas a la política tradicional electoral, ¿no? Como mal visto, como una situación difícil, ¿no? Y eso es un poco la lucha que, por lo menos en particular, yo tengo a diario, ¿no? Y para lo cual hago acciones y cosas para ir un poco llevando a esa gente hacia lo electoral, porque en lo electoral es donde se toman las decisiones, ¿no? Desde el activismo se ejerce presión, se puede lograr muchas cosas, pero al final del día quienes toman las decisiones son los políticos que fueron elegidos a través de votación popular, porque dentro de la República y dentro de la estructura de este Estado en particular, pues así funciona, ¿no? Entonces, el reto es un poco llevarles a ellos hacia eso. Pero volviendo al tema, yo creo que, como usted bien señala, creo que quizás no suma mucho como se esperaría de un binomio, pero tampoco resta, ¿no? Y nadie puede desmerecer que es un perfil sumamente preparado, capaz. Por ahí alguien se ha convencido un poco más y he escuchado casos de que estaban dudando y el binomio en algo ha ayudado, pero no es que vino, como usted bien señalaba, como unirse con Álvaro Noboa, que ya viene con un grupo de seguidores, o que se una con otro político que ya tenga una base electoral fuerte y que pueda realmente de un día para el otro sumarle 4, 5, 6 puntos, ¿no? Pero creo que ha hecho una decisión responsable. Como digo, hubiese sido interesante quizás si hubiese sido una mujer, si hubiese sido un joven, eso quizás le hubiera refrescado en algo la imagen, pero esa es la decisión que se ha tomado y veamos cómo le va en estas elecciones. Ahora, por último, Matías, en lo local, es importante también ir evaluando cómo se ha venido desempeñando la autoridad en la provincia de La Suay y en la ciudad de Cuenca. Hay dos hechos que me llaman la atención y que de hecho pretendo establecer una conexión con la coyuntura. Una de esas es este llamado a una consulta popular sobre el agua y las fuentes hídricas, que es un hecho que está estipulado en el marco legal ecuatoriano, que el Consejo Cantonal anterior se pronunció y el anterior también se pronunció. Entonces, como perspicaz que pretendo ser, yo sospecho, pues, o sea, el Consejo de Granda se pronunció, el Consejo de Cabrera se pronunció, y ahora el actual alcalde pretende hacer una consulta popular sobre un tema que es muy sensible para los cuencanos y para todos. Aquel que diga que no, pues que no pretende cuidar las fuentes de agua de su ciudad, que van a ser el sustento de sus hijos, de sus nietos, simplemente es bueno, voy a evitar términos, pero está en realidad fuera de lo que los cuencanos en general sentimos. Es un tema sensible y fácil de dilucidar y también fácil de sospechar que lo hacen. Estos pronunciamientos se dan previo a momentos electorales, cuando fue con Ganda, cuando fue con Cabrera y ahora también. Entonces se vuelven plataformas para mostrar a sus cuadros. Y un segundo hecho, no lo desvinculo, es este pronunciamiento público o exhorto público que se hizo al alcalde también por parte de algunos ciudadanos y exalcaldes, todos ellos respetables sin duda, porque quienes firmaban ese exhorto, ese acuerdo, ese pronunciamiento, venían de todos los ámbitos ideológicos y del quehacer ciudadano, ¿no? De todo tipo, profesores universitarios, dirigentes barriales, etcétera, y ex autoridades también. Y esto me llama a mí personalmente a sospechar, ¿no? Que en realidad, o bien la pandemia no nos permite tener una tribuna que permita presentar a los posibles candidatos o gente que vaya a cubrir listas de las próximas elecciones de cada uno de estos sectores, y por eso nos inventamos estas plataformas. ¿Cree usted que estoy hilando muy fino, Matías? Bueno, yo creo que yendo más a lo comunicacional que a lo de fondo, porque como usted bien señala, es un tema que ya ha sido recurrente y ha sido tratado, ¿no? Pero usted, y perdón que le devuelva el comentario, pero usted en algún momento expresó algo interesante que siempre me da las vueltas, ¿no? Llega un punto que a pesar de no ser un grupo representativo en tamaño, pero sí en capacidad de
de colocar los puntos en la agenda. Las redes sociales, cuando se cogen de un tema, obligan a cierto punto a pronunciamientos forzados, ¿no? Se empezó con el tema de que se necesita alguna respuesta del alcalde respecto al tema minero, que se necesita alguna respuesta del alcalde respecto a la protección y el cuidado de las fuentes hídricas, ¿no? Más allá de los procedimientos y las formas orgánicas o regulares, más bien se ha provocado de que necesariamente tenga que, en este caso, la autoridad manifestar su opinión, obviamente su opinión que tiene que estar alineada a lo que la gente espera oír, pues es que es medio obvio, ¿no? Como usted bien señala, si todo el mundo dice, pues, está de acuerdo con que se proteja el agua de Cuenca, nadie en su sano juicio va a decir, no, pues obviamente todos estamos en cualquier parte del mundo con la mayor preocupación de que se cuiden el agua y todos los recursos naturales, ¿no? Pero apostó en algo, realmente eso a la política o a definir las políticas que van a regir a futuro, quizás simplemente fue una demostración de buena voluntad y una forma de contentar a toda la presión que existe en redes, ¿no? Y especialmente, como usted bien señala, en un momento electoral, y también conscientes de la realidad de los números que tienen las diferentes autoridades, ¿no? Ahora también el prefecto, que sabemos que está en una campaña preelectoral a la presidencia de la República, también ha lanzado su propia consulta. Entonces también es hasta cierto punto utilizar esas plataformas para un propósito que quizás no es el de fondo, sino puede ser algo más coyuntural, orientado a apoyar una candidatura electoral, ¿no? Y respecto a la otro manifiesto o al otro exhorto que recibió el alcalde de parte de algunas ex autoridades y demás, pues creo que más allá de que algunos de ese grupo puedan tener cierta aspiración política electoral, que no han de ser muchos, creo que es legítimo, ¿no? Es legítimo, realmente creo que sí ha habido, tampoco es una carta en un mal plan, sino simplemente pues apretando y presentando su respaldo, ¿no? Yo creo que es una forma de expresión legítima de la ciudadanía, y quizás pues más bien eso puede ayudar a que se tomen más decisiones, a que sean un poco más contundentes las decisiones y las propuestas que se tengan al respecto, y efectivamente se pueda avanzar quizás con la conformación de ese comité de crisis o con cualquier otra iniciativa para empezar a detener una situación de pandemia que cada vez se pone más compleja en el Azuay. Bueno, ciertamente es un legítimo derecho de todos los ciudadanos organizarse y presentar como sus soluciones, su apoyo, que lo hagan. Yo lo que no veo es la necesidad de jugar con este asunto de la mediaticidad de una actividad, ¿no? Nosotros nos organizamos en el barrio para algo y no necesitamos hacerlo público, nos organizamos para esto y apoyamos. A eso me refiero, ¿no? Entonces, el piensa mal y acertarás en el periodismo, desafortunadamente, es un late frecuente. Tenemos que utilizar ese insumo con permanencia, que en realidad debería ser digna de otros fines, pero en todo caso, todos los pronunciamientos siempre tendrán una respuesta, y me pareció que por fin el alcalde atinó a una, ¿no? Que no le invitó a perder la compostura y le dijo, bueno, nosotros hacemos esto, tú qué has hecho, o algo así, ¿no? En todo caso, siempre pretendemos mostrar las situaciones que permiten que reflexionemos todos, que todos reflexionemos. Sí. Yo creo que el mismo hecho de que la gente opine, debata, cuestione, está bien, ¿no? Mientras esté en buenos términos y cuidando las formas, mientras más nos involucremos en la política, mejor. Eso quiere decir que estamos preocupados de lo que pasa a nivel local, lo que nos pasa a nivel nacional, lo que pasa incluso a nivel internacional, ¿no? Peor es dejar que las decisiones simplemente nos las estén tomando, ¿no? Yo creo que a partir de opinar o presentar nuestro punto de vista o hacer acciones directas, pues se puede incidir en nuestro futuro, ¿no? Y así como que en cierta forma asumimos más el destino de nuestra vida, participando de las decisiones que también atañen a nuestro futuro. Matías, ha sido un gusto charlar con usted. Hemos navegado por el tema mundial, por el tema nacional y por el tema local.
que siempre pues, nos invita y nos convoca las peticiones, las preguntas de aquellos que se dignan y tienen la bondad de seguirnos. Muchísimas gracias, Matías. Muchísimas gracias a usted, Iván, y nuevamente reitero mi felicitación por estos espacios que permiten, como hemos estado conversando, aportar al debate, a la toma de decisiones y poner más ideas en la agenda. Más bien le deseo muchos éxitos con estos nuevos proyectos. Muchas gracias. Hasta pronto. ¡Esa es el